Hay muchas cosas que nos llenan de gozo y que son victorias por parte del bien contra el mal. Una de las cosas más grandes y más hermosas que ha podido ver el universo fue la encarnación de Jesús. Y muchos llamamos a la muerte de Jesús en la cruz la victoria sobre el mal, al Señor ganar para nosotros la salvación. Pero muchas veces pasa desapercibido el momento más crucial, que fue en el momento cuando uno, nacido de mujer, por primera vez derrota a Satanás. Ustedes saben que Adán fue creado por Jesús, fue colocado como el mayordomo administrador de este mundo, pero él fue derrotado por Satanás. Y Satanás pasó a ser el rey de este mundo. Y desde que Adán y Eva pecaron, todos los seres nacidos de mujer, hombres, seres humanos, día tras día han caído derrotados ante el pecado, ante Satanás. Pero Jesús fue el primero en derrotarlo y dejarlo como un adversario vencido. Así que yo les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 4, versículo 1. Y en Mateo capítulo 4, versículo 1, nos dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea que el Espíritu de Dios, dice, Jesús fue llevado al desierto. Nosotros sabemos que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. El apóstol Pablo dice que en Él mora toda la plenitud de la deidad. Es decir que podemos decir, la parte divina de Jesús, Dios le indicó ir al desierto. Ahora, ¿por qué aquí dice el autor fue al desierto? Para ser tentado por el diablo. La expresión para ser tentado por el diablo es un aspecto cultural de la época, porque en esa época los grandes maestros se iban al desierto a prepararse para la misión. Es decir que Jesús fue a prepararse para todo lo que venía. Pero el autor, Mateo, guiado por la cultura de aquel entonces, dice para ser tentado por el diablo. Ahora, nosotros vemos que Jesús fue tentado. ¿Somos nosotros tentados? ¿Sí somos tentados? Sí, muchas tentaciones. Por supuesto que sí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Jesús fue tentado, nosotros somos tentados, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia grande. Jesús fue al desierto solo. Jesús fue al desierto para prepararse para su misión, pero a la vez iba a estar expuesto a la tentación. Ustedes saben que cuando Jesús fue al desierto, Jesús ya era mayor de edad. En aquel entonces, hoy en día la mayoría de edad es a los 18. Hace algunos años era a los 21. Y en la época de Jesús la mayoría de edad eran los 30. Cuando un individuo tenía 30 años se independizaba, tomaba decisiones solo. Ahora Jesús ya a los 30 años de edad, Jesús se aparta al desierto. Y Jesús se va a preparar al desierto. Pero hay algo interesante, que cuando Jesús va al desierto a los 30 años, ¿ustedes piensan que durante 30 años nunca Satanás tentó a Jesús? Por supuesto que Jesús tuvo que haber tenido tentaciones antes de ese día. Sin embargo, no están registradas en la Biblia. Es algo que nosotros lo suponemos, pero esta va a ser la primera aparición pública de Jesús, o pública no, porque no hay nadie allí, pero el primer registro en que Jesús es tentado. Y en el momento con la mayor desventaja que podamos decir, que podamos ver. Entonces, nosotros vemos de que Jesús fue al desierto y Jesús en esos momentos no tenía un Salvador que hubiese muerto por la raza humana, como nosotros. O sea, el Señor Jesús fue tentado y nosotros hemos tentado. La diferencia es que nosotros tenemos un Salvador y Jesús no tenía ningún Salvador. Es decir que cuando nosotros somos tentados por Satanás, estamos siendo tentados por un adversario derrotado, un enemigo vencido, y tenemos un Salvador que sale a nuestro apoyo. Pero Jesús salió ¿cómo?
fue solo. Esa es la primera diferencia. Jesús fue solo, el cristiano no necesita ir solo a la tentación. La otra diferencia fue que Jesús fue llevado por el Espíritu. El cristiano a veces decide ir él mismo solo a la tentación. Y dice el versículo que fue llevado al desierto. Jesús fue al desierto a prepararse. Pero Jesús no tenía ninguna intención de ponerse en el terreno del enemigo. Pero a veces el cristiano le encanta ¿qué? Ponerse en el terreno del enemigo. Una de las características del hombre más fuerte que la Biblia haya mencionado en la historia, fuerza física, que fue Sansón, le encantaba andar en terreno del enemigo. A Sansón, si ustedes estudian la historia de Sansón, Sansón le encantaba. Y a veces el cristiano comete, por ejemplo, imprudencias. A veces el Espíritu de Dios le puede decir a un cristiano que va a ir a una casa, a un caballero, y donde está una dama sola, el Espíritu de Dios le puede decir, no vayas allí que puedes ser tentado. Pero entonces viene el pensamiento, no, yo soy yo tengo fuerza. O sea, a la gente le encanta exponerse al terreno del enemigo. Jesús no era el propósito ese de Jesús. Ahora dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es decir, que Jesús estaba, había ayunado, dice la Biblia, 40 días y 40 noches. Jesús estaba apartado de la familia, apartado de la sinagoga, apartado de todo. Y el deseo de él en ayunar era prepararse espiritualmente. A veces hay individuos que se apartan de la iglesia. Personas que no asisten a la iglesia o que se apartan de los cultos, que no se alimentan o que se aparta de hacer el culto familiar en su hogar y la persona está apartada. Jesús tenía un cansancio físico en el momento en que fue tentado. Tenía hambre, 40 días y 40 noches sin comer. Pero a veces el cristiano tiene que enfrentar la tentación con cansancio espiritual, porque no lee las escrituras, porque no canta, porque no hace el culto. Entonces esa es la diferencia. Jesús se enfrentó a la tentación con un cansancio físico, y a veces nosotros, si nos descuidamos, podemos enfrentarnos a Satanás con un cansancio espiritual. Por eso entonces nosotros tenemos una desventaja espiritual en ese aspecto. Cristo tenía una desventaja en el aspecto físico cuando se enfrentó al Satanás. Entonces podemos decir ahora aquí que a Jesús Satanás, el enemigo, le puso una prueba cuádruple. Porque dice el versículo 3, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. O sea, a ponerle duda de que es hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Usted sabe, después de tener hambre, ¿qué es lo que quiere uno cuando tiene hambre? Comer. El cuerpo pide alimento. Entonces vemos que aquí es, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí hay una cuestión de duda. Si eres hijo de Dios, mi mamá se llama Alcira. Si alguien me dice, si eres hijo de Alcira, yo no tengo duda que yo soy hijo de mi mamá. Pero vamos a suponer que ella tiene poder, o que es una persona adinerada. Entonces yo tengo que portarme de cierta manera para hacerla quedar bien a ella, ¿verdad? Si eres hijo de fulano, actúa de esta manera. Pero Jesús no tenía ninguna duda de que era hijo de Dios. Lo que quería Satanás despertar en el corazón de Jesús era orgullo. Por ejemplo, a mí me puede decir a veces alguna persona, en todos los aspectos Satanás puede tentar, hasta un pastor, mire, pastor, usted es el pastor, como usted es el pastor haga esto. Entonces el hombre puede sentirse orgulloso, yo soy el pastor, voy a hacer esto, aquello. No, nosotros tenemos que actuar por principio. Y aquí la tentación para Jesús era primero que dudara de la integridad, si eres hijo de Dios.
haz que di a estas piedras que se conviertan en pan. O sea que Jesús iba a utilizar su poder, se había tentado a utilizar su poder para hacer mal uso de su poder, para usar su poder en beneficio ¿qué? Propio, en una necesidad temporal. Nosotros no debemos de usar la influencia que Dios nos da para nuestro beneficio personal. Y ninguna persona un pastor no debe usar su influencia para beneficio personal o exaltación personal. Todo debe ser para honra y gloria de Dios. Amén. Y aquí Jesús está siendo tentado para usar más su poder, dice el versículo 4. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ustedes saben que Jesús tuvo tentaciones más fuertes que las tentaciones que nosotros tenemos, porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. Pero más que ser tentado en todo lo que un ser humano puede ser tentado, Jesús fue tentado con tentaciones que a nosotros el diablo no nos puede poner. Porque si yo tengo hambre y el diablo me dice, haz que esas piedras se conviertan en pan, yo lo primero que voy a llamar al enemigo es que un gran tonto, porque yo no tengo poder para que las piedras se conviertan en pan. Pero Jesús sí tenía poder para hacerlo. Jesús tenía poder para hacerlo. Entonces, esa tentación de Satanás para Jesús era para que en su naturaleza humana se despertara una característica que Satanás ha tenido y que quería que Jesús la tuviera, que era el orgullo. El orgullo espiritual o el orgullo, hay un orgullo que la gente en el mundo no tiene, pero que el cristiano puede tener, un tipo de orgullo, que es el orgullo religioso. El orgullo religioso. La gente en el mundo que no conoce a Dios y que no tiene religión no van a tener orgullo religioso, pero el cristiano lo puede tener. Dice el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. De nuevo, aquí nosotros vemos, hermanos, la forma cultural como los antiguos escriben. Porque dice, entonces el diablo lo llevó. Entonces cualquiera puede pensar, mire, el diablo como dirigió a Jesús, lo llevó y lo puso allá. Nosotros en el contexto bíblico, este es uno de los versículos difíciles. Porque si el diablo lleva a Jesús, entonces el diablo está manejando a Jesús. Pero muy repito, es el contexto cultural como la gente aprecia las cosas. Es como cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, hubo una aprobación, los cielos se abrieron y hubo un resplandor. Entonces la gente dice, como en forma de paloma, entonces ya todo el mundo pone una paloma y dice, sí, el Espíritu Santo. ¿Me entiende? El que estaba allí dijo, como una paloma, y ya se transmitió de que fue una paloma. Es como cuando Jesús dice el Evangelio de una manera sencilla a la gente que le es difícil entender lo que es encarnación. Dice que el Espíritu Santo engendró a Jesús. Dicen los evangelios, pero el evangelio teológico escrito por la persona que estuvo más cerca de Jesús y para teólogos, digo, el verbo se hizo carne, Jesús fue que se encarnó. ¿Me entiende? ¿Sabe? Por eso nosotros tenemos que analizar. Aquí dice que el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Es algo que es para estudiar qué es lo que significa ese versículo. Pero nosotros lo que queremos ver es el contexto, el contenido de lo que sucede ahí, dice el versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, nuevamente vuelve la tentación a que dude que es hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Aún el diablo, podríamos decir, ¿cómo le llamaríamos? A veces es hasta ingenuo. Si Jesús es preexistente, Jesús ha existido por la eternidad. Si Jesús antes de venir a este mundo sabía que Él se iba a encarnar e iba a nacer como un niño, ¿cómo se le va a poner en duda que es hijo de Dios? Si Jesús sabe que Él es hijo de Dios, que Él es Dios. Pero el diablo trata de ponerlo en duda. Entonces, si el diablo es tan atrevido de tratar de que Jesús dude que es hijo de Dios, ¿cuánto más no va a ser atrevido de tentarnos a nosotros en lo que menos imaginamos? Si eres hijo de Dios, y aún más le dice, porque escrito está,
A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Quién inspiró esa escritura? El mismo Jesús. El mismo Jesús la inspiró. Ahora, con la misma escritura que Jesús inspiró, Satanás viene a tratar de ponerle sofismas de engaño a Jesús para tentarlo. Él quiere llevarlo al pecado de la presunción. Presunción es decir, no, pues yo soy Dios. Yo voy a mostrarle a este que yo puedo flotar o tirarme, lo que sea. Jesús lo podía hacer. En una oportunidad, cuando a Jesús lo iban a atrapar, dice la escritura que Jesús atravesó una pared. Jesús es Dios. No hay nada imposible para Dios. Pero Él no tiene que actuar porque Satanás le dice que haga las cosas, sino que Él actúa por principio. Por eso, ahora veamos los resultados. Ahora vamos a leer los versículos que siguen, el 7. Y Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Hay gente que dice que lo que dice aquí, hay gente que lo interpreta así, que lo que Jesús quería decir era que Él no se iba a tirar para tentar a Dios. Hay gente que dice así lo interpreta. No tentarás al Señor tu Dios. Es decir que, en otras palabras, que Jesús si se tiraba, Él iba a tentar a Dios. Hay gente que interpreta así. Pero la verdad es que Jesús le está diciendo aquí a Satanás, yo soy Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te haré si postrado me adorares. Ahora, ¿Satanás le iba a regalar al Señor Jesús todos esos reinos? No, porque era de ella. Eso no era exactamente. Satanás sabía que Jesús tiene miles y millones de mundos, porque eres la majestad del universo. Ahora, pero ¿qué era lo que Satanás realmente le quería decir? Usted sabe que los reinos no son árboles, ni los reinos son edificios. Los reinos son las personas, exactamente. Entonces le está diciendo, mira, si has venido a conquistar este mundo, adórame y te voy a dar la voluntad de toda la gente. Todos los reinos te los voy a dar. ¿Qué tan fácil hubiera sido, no es cierto? No hay necesidad de morir en la cruz, ni predicar un evangelio para que la gente se entregue a Jesús, porque Jesús no era sino adorar a Satanás y ya todo el mundo va a entregar a Jesús. Todo esto te haré si postrado me adorares. Jesús no quiere nunca tener personas o que la gente entregue a Él con este tipo de método. Esto es una gran lección para cada uno de nosotros y para los pastores y para todo dirigente, que nosotros tenemos que andar íntegramente. Aún en tratar de ganar almas tenemos que andar íntegramente. En el mundo hay mega iglesias, hay mega predicadores. Ayer estaba hablando con un hermano que él supo de un gran predicador que a veces yo he visto en televisión, que es de apellido Olsen. Es el pastor de la iglesia más grande del mundo, en Houston, Texas. Cuando ustedes ven en la televisión a ese predicador, busquen los canales los domingos así. Cuando usted ve a ese predicador allí, usted no puede imaginarse esa multitud que está oyendo a ese hombre ahí. Es jovencito, a él lo entrevistaron hace poco, a él y a la esposa. No solo a él, sino otros son millonarios. Escuchen bien, son millonarios. Estos predicadores de la televisión son millonarios, supermillonarios. De dólares, sí. Tienen hasta aviones privados estos evangelistas. Y cualquiera podría decir, mire pastor, el método en su iglesia es eso. No, nosotros nunca vamos a sacrificar los principios, ni a cambiar la verdad, para que sea fácil y haya mucha gente. Si mucha gente acepta al Señor, gloria a Dios. Pero si son un reducido número, pero son fieles, la importancia es la verdad y ser fieles a Dios. Amén. Como decía yo el sábado pasado, me estaban mostrando los zapatos antesito de ser empleado ya en la obra. Y me dijo alguien que no es de la iglesia, me dijo, entonces usted piensa ser pastor adventista. Yo le dije, sí, pero usted no sabe que los pastores de otras iglesias ganan más. Al principio no ganan mucho,
pero después pueden ganar mucho y pueden llegar a amasar grandes fortunas y si son buenos predicadores. ¿Usted no sabía eso? Me dijo, y yo le dije, sí, yo sé eso, pero lo que me importa a mí es predicar y hablar de parte del Dios Todopoderoso y verdadero. Amén. Y no tener millones y hablarle a muchos de parte del diablo. Lo importante es la vida eterna y no la vida temporal de riquezas de este mundo. Y realmente esa es la diferencia, hermanos, de los que andan. La verdad, Jesús era impopular. A Jesús hoy, ese rabí de Galilea pobre, muchos se han vuelto millonarios con el mensaje de él, en grandes mansiones, en aviones privados, manejando millonarias sumas, y Jesús vivió de la manera más sencilla. Ese evangelio que hoy, y esa forma de vivir, es un ultraje al evangelio eterno y verdadero de Jesús. Así que Jesús nunca las riquezas de este mundo lo atrajeron a Él, porque Él es más rico, y nosotros somos muy ricos porque tenemos por delante una vida eterna que el Señor nos ofrece. Amén. Y nosotros tenemos que pensar en eterno. Jesús miraba más allá de lo que estaba ocurriendo allí. Entonces dice el versículo, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Y dice el versículo 11, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles, ¿y qué hacían? Y le servían. Porque los ángeles veían que ese es su capitán, Jesús es su rey, el que está allí siendo tentado. Todo el universo estaba pendiente de Jesús, como todo el universo está pendiente de lo que sucede en esta tierra. Este mundo es el mundo más famoso del universo, pues todo el universo está pendiente de lo que ocurre aquí, aunque por ahora no han caído en pecado, sino este es el mundo, aquí donde está librando la batalla, y aquí es donde Satanás fue derrotado. Ustedes dicen, pero fue derrotado. Sí, Satanás es un adversario vencido, es cuestión de tiempo para que él reciba su pago, pero él, antes de perderse, de que lo destruyan, él quiere arrastrar a mucho y tener el mundo en tinieblas. Yo le doy gracias a Dios porque Jesús derrotó a Satanás. Jesús derrotó a Satanás porque encontró la mentira mezclada con la verdad. Siempre el engaño es mezclar la mentira con la verdad. Mezclarla. Usted va a un centro espiritista y por ahí tienen una Biblia. Usted va a cualquier lugar y tienen una Biblia y dicen que la siguen, aunque no la sigan, porque siempre mezclan la verdad con la mentira. Jesús usó el poder de su voluntad. Y si nosotros no tenemos poder de voluntad, pues nosotros debemos de aferrarnos a Dios. Y Jesús reprendió al tentador llamando al pecado por su nombre. Y en muchos lugares hay gente que no quiere hacer eso. Hoy en día, hermanos, en los púlpitos no puede pararse un predicador y decirle a sus feligreses, esto y esto es pecado, porque le queda vacía la iglesia. Y lo importante son las ofrendas que ha de recibir en muchos lugares. Pero nosotros tenemos que mostrar la verdad tal como es. En el mundo abunda el engaño, y por eso nosotros tenemos que depender de Dios totalmente. Yo quiero leer 2 versículos más en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Hay algo que nosotros siempre debemos de recordar. 1 Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice, así que el que piensa estar firme, ¿qué debe hacer? Mire y no caiga. Hermanos, hay que tener responsabilidad en nuestra vida espiritual. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. Usted sabe que la tentación de todo el mundo no es igual. No es igual la tentación de todo el mundo. Por ejemplo, al hermano Israel, el diablo no le va a venir a tentar a que se tome un trago de whisky, porque él no le va el diablo sabe que él no va a querer eso, ni a mí tampoco. Él busca la tentación que sea más poderosa para la persona, pero aquí dice que cuando llega la tentación es porque podemos resistir. Nadie puede ir a reclamar, Señor, yo pequé, es que Señor, mira esa tentación que me pusiste, eso era imposible para mí. No. Además de eso,
ante toda tentación nosotros tenemos uno que ya derrotó a Satanás, que es Cristo Jesús, que viene en nuestra ayuda. Y el otro versículo está en 1 Juan 5, 4, para que nosotros veamos cómo tenemos nosotros la victoria. 1 Juan capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros debemos de ser nacidos de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Por eso es que dicen los himnos que hay que renacer. Nosotros todos nacimos en la carne cuando nuestra madre nos dio a luz, ¿verdad? Y el que es nacido de la carne, carne es. Pues ahora tenemos que renacer del Espíritu. Y cada día hemos de renacer de nuevo, de crecer de nuevo en el Señor y tener aquello que vence el mundo, que es nuestra fe. Dios nos ama y Él nos toma en nuestras manos como niños y nos guía. Yo estoy seguro que todos ustedes desean guiar a sus hijos, y no hay una cosa más hermosa que un niño que uno quiera lo mejor para él y uno lo quiera guiar, y uno siempre está pensando en lo mejor de los hijos. También Dios piensa lo mejor para nosotros, porque Dios es un Padre eterno, amoroso, tierno y bueno, que siempre nos ayudará. Que Dios les bendiga.